Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Veritate. En este episodio tenemos el gusto de contar con un nuevo invitado, que nos lo trajo nuestro co-host Leonardo. Así que pues agradecería mucho si se pudiera introducir a nuestra audiencia, contarnos pues cuáles son sus áreas de especialidad y dónde da clases, donde pues tengo entendido que usted sacó su doctorado en la Universidad de Navarra. Sería interesante saber de qué tema hizo su doctorado y demás, y luego ya podemos proceder con las preguntas que tenemos preparadas para la entrevista. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con vosotros y con todos los oyentes nuestros. Me llamo Piotr Oszak, soy sacerdote de la diócesis de Toruń, Polonia, pero he hecho los estudios de doctorado en la Universidad de Navarra, trabajando con profesor César Izquierdo sobre el tema de la noción, teología del misterio en Santo Tomás de Aquino, porque sabemos que hay no solamente la noción muy bíblica de mysterion, pero también hay otros términos como sacramentum o secretum, que también tenían su importancia en la historia de la teología, y pues me he dedicado un poco a estudiar este concepto clave para la teología cristiana. Luego continué los trabajos en la universidad como profesor asistente, ahora asociado, y estoy desde hace 14 años trabajando en la Universidad Nicolás Copérnico en Toruń, como profesor de teología fundamental, antigua apologética, pues intentando explicar las razones de la fe cristiana, explicando el misterio cristiano. Y por otro lado, también me dedico a los temas de ciencia y religión, siendo editor de una revista Scientia et Fides, en la que tratamos de aclarar, pues a veces lo que se llaman los conflictos entre fe y razón, pero más bien en plan del diálogo con las ciencias naturales. Por otro lado, me dedico también al fenómeno del Camino de Santiago, la historia de la peregrinación a Compostela, que es un tema muy interesante desde diversos puntos de vista, pues puramente histórico también es algo que mueve y que es un punto de partida para otras reflexiones tipo cultural, teológico, sociológico. Pues tratamos de saber un poquito más por qué tanta gente cada año peregrina a Compostela y qué esto suponía para la teología medieval. Y hablando de lo medieval, pues la tarea más principal, diría, en mi trabajo científico es, llamado tomismo bíblico, es entender y estudiar la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino, porque yo creo que precisamente la teología del Aquinate estaba un poco en la sombra, y siempre eso me motivaba a estudiar a Santo Tomás como teólogo. Y entonces desde varios años estoy tanto traduciendo al polaco los escritos de Santo Tomás de Aquino, los escritos que son comentarios bíblicos, y por otro lado estoy tratando de entender y comprender, mejor dicho, lo que supone esta teología de la Sagrada Escritura en Santo Tomás. Bueno, entonces, excelente introducción. O sea, esto para nuestros oyentes, para decirles que el tema de la entrevista pues es esta cuestión del tomismo bíblico. Pero quizás como pequeño paréntesis antes de empezar, ahora pues usted que menciona que es profesor de teología fundamental, me gustaría preguntarle qué piensa de este volumen o qué piensa de Emanuel Doronzo, que fue estudiante de Raúl Lagrange, como lo conoce. ¿Qué tal? Mm, ¿Le parece le parece recomendable? Porque yo voy como por la mitad y hasta ahora me parece fenomenal. me parece interesantísimo porque, claro, necesitamos una meta-reflexión un poco, no solamente sobre los detalles, sino de un cuadro completo. Y teología fundamental, dentro del estudio de teología, se preocupa por contribuir a esta imagen fundamental, no solamente de responder a los argumentos que vienen de los que cuestionan, que están en contra de lo que dicen los cristianos y la teología cristiana, sino por qué nosotros mantenemos este tipo de
opinión, esta convicción de que la verdad se revela a través de Jesucristo y qué estatuto epistemológico tienen afirmaciones teológicas, ¿no? Y todo esto yo creo que estaba un poco olvidado porque nos hemos concentrado en responder directamente al quien nos cuestiona. Y sin embargo es una tarea más importante, yo creo, dar razones por qué es esta postura cristiana y no otra, ¿no? O sea, el por qué es la pregunta más filosófica que Sí. sabemos que ninguna otra, ¿no? ¿Por qué existe algo y por qué mantenemos esta posición? Y eso yo creo que también nos crea una cultura de argumentos y de apoyarnos no en las emociones, que muchas veces en los debates públicos, sobre todo esto se nota enseguida, ¿no? Que cuenta la emoción que uno es capaz de surgir, de provocar. Sin embargo, la teología medieval y Santo Tomás de Aquino aquí es un gran ejemplo también de esta teología fundamental, porque para él cada teología, sea teología espiritual, moral, bíblica, debe ser fundamental. O sea, tiene que dar razones de por qué fiarse en ella, de por qué seguir lo que ella dice, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, claro, este tipo de reflexión, teología fundamental, y este libro creo que puede ser muy recomendable. Yo creo que valdría mucho la pena, pues si usted estuviera interesado en el futuro, volver a invitarlo para hablar específicamente del tema de teología fundamental, o quizás como una pequeña introducción para nuestros oyentes de qué es la teología fundamental y cómo ha cambiado, el Y cómo se su, hace desde antes del concilio y ahora después del concilio. Pero bueno, para no perder más el tiempo, ¿qué tal si empezamos con las preguntas? Leonardo, creo que todavía has preparado algunas preguntas. sí, por supuesto. Bueno, me parecería interesante comenzar por donde usted comenzó justamente, ¿no? Que es decir, usted contó que le comenzó a interesar Tomás el teólogo, pero uno relaciona usualmente a Tomás el teólogo con la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, y no tanto con sus escritos, digamos, más bíblicos, no más explícitamente bíblicos, porque la Suma Teológica también es en espíritu al menos bíblica, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, ¿a qué llamamos tomismo bíblico en este caso? Ujú. Bueno, históricamente, en mi caso, la recepción de Santo Tomás como teólogo estaba todo esto vinculado con la figura de Jean-Pierre Torel, un dominico que tiene mucha contribución al campo de teología de Santo Tomás, que nos recordó, yo creo, a mucha gente, también como Cheny antes, de que Santo Tomás ha sido llamado en la época medieval Magister in Sacra Pagina. Ha sido el título que se otorgaba a los profesores de teología en una universidad medieval, mostrando que se trata precisamente de alguien que está enraizado en la Biblia, pero que es capaz de inspirarse en la Sagrada Escritura y dar explicación utilizando la terminología filosófica. O sea, que está tratando de apoyarse e integrar el mensaje cristiano con una reflexión filosófica autónoma y que tiene perspectiva racional y por otro lado que no deja aparte toda la herencia cristiana de la revelación. Entonces, el tomismo bíblico del que hablamos, pues puede tener varios significados. Por un lado, puede significar volver a la Sagrada Escritura y ver en ella la fuente de la teología de Santo Tomás, que no es un puro comentador de Aristóteles o de ideas filosóficas de su entorno, de su época, sino un teólogo que empieza cada día de su trabajo universitario con la lectura de la Sagrada Escritura. De ahí la triple estructura de la clase teológica en aquella época, que es lectio, disputatio y predicatio. O sea, leer, debatir, discutir, poner preguntas, intentar entender todo este trabajo y creo que para nosotros supone la palabra disputatio y al final la predicatio, predicación, que resume todo lo que se ha
Entonces, en este sentido, creo que el tomismo bíblico sigue siendo un intento de integrar la Sagrada Escritura con conocimiento filosófico al que somos capaces de conseguir a través de una reflexión basada en el mundo natural que nos rodea. No es que olvidamos de que Bueno, antes de la breve interrupción nos contaba de que el tomismo bíblico es este intento de reintegrar este pensamiento bíblico al pensamiento filosófico y o teológico de la Quinat, ¿o no? Ujú. Cierto, porque es para mí un arte de saber integrar varios elementos que necesita un teólogo para seguir reflexionando sobre Dios y la revelación. Y en este caso, claro, lo más importante es esta distinción entre revelación y el conocimiento natural, que a veces se presenta en forma dialéctica como una oposición, como si uno tendría que elegir entre uno u otro. Sin embargo, para Santo Tomás es algo que debemos tener en cuenta, y una cosa y otra. A veces pensamos precisamente en clave como en latín, out, out, o elijo esto y dejo aquello, o no. Pues en Santo Tomás vemos que le interesa todo. Y yo creo que Suma Teológica, precisamente, es un intento de abarcar toda la reflexión posible. No hay temas excluidos. Le interesa una imagen global de la materia teológica, y además en una forma adecuada, con unas claves importantes para el que quiere adentrarse en el estudio de la Sagrada Teología. Y en este sentido, Santo Tomás aquí, yo creo que es consciente de que la teología se distingue de lo que él llamaba sacra doctrina, precisamente por tener como punto de referencia la revelación, que Dios se revela a sí mismo y con esto ilumina la verdad, que no es accesible solamente con la fuerza de la razón. Y esta ayuda que nos supone la revelación es algo que no debemos excluir, sino integrar a nuestro modo de pensar, sabiendo el valor que tiene y sabiendo que esto también de alguna forma reorganiza la reflexión. Creo que es importante esta distinción entre teología y sacra doctrina, sagrada doctrina, porque Santo Tomás sabe que teología es un concepto que también está en Aristóteles, ¿no? Como una forma de pensar sobre Dios. Y sin embargo, la teología en sentido cristiano no es lo que uno opina sobre Dios, sino es algo que uno recibe de Dios mismo y que intenta entender según el modo de pensar propio de la sustancia que es, porque siempre esta verdad llega a digamos, adecuándose a la forma que formamos como nuestro ser. Entonces, en este sentido, es participar en la ciencia que Dios tiene de sí mismo, teología para él en sentido cristiano, participar en esta ciencia. De ahí que toda la primera cuestión de la Suma Teológica es precisamente sobre este tema, y ahí es donde aparece por primera vez también el sentido de la escritura, diferentes sentidos que utiliza la Biblia, y cómo tratar de entender en forma teológica, racional, esto lo que aparece en el testimonio de la revelación que es la Sagrada Escritura. Sí, yo ahí creo que me gustaría preguntar o quizás conectar este tema con cómo Santo Tomás entiende la relación entre naturaleza y gracia, de que la gracia no Hmm. destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y asimismo la Sagrada Teología puede tomar a la filosofía y elevarla en su uso de ella, en su uso la misma, ¿no? Ujú. Entonces, pues también recientemente he visto, o sea, esto es algo muy antiguo, ¿no? Pero recientemente he visto algunos quejándose del uso de la filosofía en la teología
como una importación inapropiada o algo así. Ujú. Entonces, quizás podría hablar un poco usted al respecto, ¿no? De por qué es lícito y conveniente usar la filosofía en discusión teológica. Mm, Claro, es la pregunta clave, ¿no? Y que ha sido respondida de diversas formas a lo largo de la historia. A Santo Tomás también le acusaban, es la famosa imagen, ¿no? De que él intenta mezclar el agua de la filosofía con el vino de la Sagrada Escritura, ¿no? Y él respondía, según la tradición, de que no intenta, ¿no?, mezclar, sino transformar el agua en el vino, ¿no? Así que podemos tener pues la idea de que no ha sido fácil poner las dos cosas en una reflexión. Sin embargo, yo creo que es crucial darse cuenta que responder a cómo se relaciona naturaleza y gracia también tiene su consecuencia a lo largo de la exégesis bíblica, cómo Santo Tomás trata los diversos sentidos de la Sagrada Escritura, el sentido literal, el sentido espiritual, porque para su pensamiento, para su idea de la gracia, él no la trata en la forma sustancial, como si la gracia sería una sustancia que se añade a otra sustancia que es la naturaleza, y ahí sí tenemos una cierta unión de sustancias. No, la gracia es como un accidente que ayuda a perfeccionar la naturaleza, no es algo ajeno, sino es algo que le permite a la naturaleza conseguir los fines a los que no sería capaz de conseguir sin la ayuda de la gracia, ¿no? Entonces, no es algo que se apropia de la naturaleza, que entra en el lugar de la naturaleza, que yo creo que aquí hay una cierta tensión con la comprensión de la teología protestante, donde la gracia se presenta precisamente algo que pues entra en el sitio donde antes estaba la naturaleza, la sustituye porque ya no es capaz a conseguir nada. Para Santo Tomás, yo creo que es muy importante que gracia es como una fuerza que permite eh, obtener y llegar a los fines importantes de la vida, ¿no? Entonces, no es algo que debemos notar por sí solo, sino siempre nos viene a través de algo, a través de la materia. O sea, no hay algo puramente espiritual que tendría su propia fisionomía, su propia ontología, sino es algo que está en el sujeto que es la naturaleza, en este sentido, ¿no? O sea, porque si queremos ver cómo está la gracia en la naturaleza, lo podemos ver precisamente en la forma de actuar, en conseguir algunos objetivos que son más allá de la propia naturaleza, de su alcance, de su posibilidad, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver mucho luego con los sentidos espirituales de la Sagrada Escritura, que Santo Tomás siempre relaciona con el sentido literal, que toda exégesis, toda interpretación de la Sagrada Escritura debe empezar por el sentido literal, que podríamos decir por analogía, que es como una naturaleza, o sea, el sentido histórico de lo que ocurrió. Y luego llegamos a través de esta historia a otro significado que puede tener pues un evento histórico. Por ejemplo, la huida de Egipto, pasar por el Mar Rojo, ¿no? Es, pues sentido literal, es ir a la libertad, ir a la tierra prometida, o recibir el don de la libertad, pero por otro lado es una imagen del bautismo cristiano, por ejemplo, ¿no? Que también tiene que pasar por el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y hay varias realidades descritas por el sentido literal del Antiguo Testamento que para Santo Tomás tienen significado espiritual, y este espiritual luego se divide al sentido moral, o sea, cómo vivir en la vida cristiana. Tiene también el sentido escatológico, anagógico, o sea, nos dice lo que nos espera al final de los tiempos, y también el sentido alegórico, en el que algunas veces se contiene en las figuras del Antiguo Testamento la verdad que se revela en el Nuevo Testamento.
Entonces, y todo este tema de sentidos bíblicos, yo creo que también es algo que en el siglo XX volvió a la reflexión teológica, porque se necesitaba, yo creo, este pensamiento de Santo Tomás que sabe ordenar. Y entonces Santo Tomás aquí también nos muestra una cierta, eh, pues un cierto orden, de que en la reflexión teológica no podemos solamente seguir la ruta espiritual y encantarse de explicación alegórica, espiritual, olvidando de la historia. No me interesan los hechos, como ha sido, sino siempre mirando así a la forma espiritual de la interpretación, algo que caracterizaba mucho la exégesis bíblica eh, al final de la época medieval. Y sin embargo, Santo Tomás sabe mantener el equilibrio. O sea, le interesa una cosa y otra. Y en este sentido, exige de su reflexión mucho más, ¿no? Así sería mucho más fácil solamente concentrarse en el sentido literal, digamos, recuperar la historia. Y sin embargo, él sabe, bueno, en esta historia, si Dios quiere que ocurra algo, es también no solamente importante para los que han vivido este evento, sino para los que leemos el relato de este evento. Porque la Sagrada Escritura se distingue de otros libros del Oriente Medio de aquel entonces, no solamente porque contiene el relato de los hechos históricos, sino que también a través de estos relatos hay un sentido espiritual que se nos transmite a través de la Biblia, ¿no? Y es en este sentido importante que en esta historia Dios quiere transmitir algunas más cosas y Santo Tomás piensa que la teología es responsable precisamente para explicar aquella realidad que está significada en los hechos de la Sagrada Escritura. Y muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, perfecto, ¿no? Al final que Ujú. todo vuelve a vincularse con la Biblia, que es el tema de ahora del taoísmo Si me, bíblico. si me permite, solamente un comentario más, que creo que si miramos un poco la línea histórica a Santo Tomás, él está en un punto interesante, porque antes de Santo Tomás, la mayoría de los teólogos solamente practicaba más bien una teología bíblica que se alejaba de la reflexión filosófica, la lectio divina famosa en los monasterios medievales, pues ha sido una práctica espiritual de alimentarse con la Sagrada Escritura y sin buscar en ella algunas afirmaciones importantes de carácter filosófico, ¿no? Sobre el mundo, sobre el hombre, solamente se aplicaba a la espiritualidad. Y sin embargo, con la aparición de las universidades y las escuelas medievales, entonces el punto de referencia, la famosa auctoritas, que tanto influía la forma de proceder en la época medieval, pues se trataba de primero reconocer y leer lo que ellos llamaban auctoritas, autoridades, y no solamente aceptarlo con fe ciega, ¿no? Sino hablar con la autoridad, entenderla, quizás desde varios puntos de vista. Y sabemos que Santo Tomás gestiona este modo de cultivar la teología en su suma de teología cuando habla de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Es una autoridad, auctoritas, y no lo podemos ignorar, lo cual no significa que siempre está de acuerdo con San Agustín, porque a veces San Agustín está en las objeciones que empiezan la estructura de la suma, o sea, son argumentos de los que están en contra de la tesis que mantiene Santo Tomás y se apoyan en una interpretación de la autoridad, y por otro lado aparece la misma autoridad en la explicación, en las respuestas, etc. Pues Biblia es una autoridad para Santo Tomás. O sea, no podemos cultivar la reflexión ignorando lo que es la fuente, la raíz, que mantiene toda la estructura de pensamiento, ¿no? O sea, podemos discutir entre nosotros cómo entender
pues una frase, una sentencia de la Sagrada Escritura. Pero para Santo Tomás, eh, esta, esta práctica tiene que ver mucho con una sensación, también convicción de que Dios, de que para nosotros es importante ver en la Sagrada Escritura no un libro como tal, escrito con las palabras fijas, sino una revelación que se nos transmite a través de esta letra, ¿no? O sea, que no es una letra sacralizada en sentido que lo sagrado está en la letra, ¿no? Sino es como un medio para transmitir algo más profundo. Y por eso yo creo que es importante que el cristianismo como tal no es una religión del libro, que a veces así se suele decir, ¿no? No es la religión del libro, ¿no? Tiene un libro importante que es la Biblia, pero es una religión de la revelación. Y el libro, la Sagrada Escritura, es un testimonio de esta revelación, pero el valor teológico tiene esta revelatio de Dios hecha en la historia que podemos conocer a través de este libro. Bueno, es como un paso más, ¿no? O sea, no podemos decir que hay un libro que nos llega desde el cielo y solamente lo tenemos que leer y tenemos respuesta a todas las preguntas, sino es algo como más implicando a la libertad humana, porque el autor de la Sagrada Escritura es Dios, pero por otro lado también hay un autor humano que es un verdadero autor. Y como en la relación naturaleza-gracia, gracia no sustituye la naturaleza, así en la Sagrada Escritura Dios no sustituye al autor humano, sino precisamente la inspiración, que la inspiración divina llega al autor, al agiógrafo, es como un carisma que recibe para transmitir una verdad que él es capaz de percibir gracias a la revelación de Dios. Y esta manera de transmitir a los demás la verdad que le ha sido otorgada, revelada, es algo que yo creo marca la forma de hacer la teología, que no es simplemente exégesis de un texto, sino es algo más profundo, ¿no? O sea, ver en el texto la realidad. Y ahí aquí llegamos a la famosa distinción entre res, realidad, y signum, y el señal. Para Santo Tomás era importante, es una terminología de proveniencia agustiniana, de que debemos ir a través de la letra de la Sagrada Escritura a la realidad que esta letra significa y no crear polémicas en torno a la letra, sino lo que quiere transmitir esta letra, ¿no? Y a veces puede tener lugar la situación en la que el autor divino, Dios, como autor principal de la Sagrada Escritura, puede transmitir cosas a través de la autoría del autor humano, que este autor humano no es plenamente consciente, ¿no? O sea, hablamos aquí de un senso más, más profundo, sensus plenior, como decimos en la literatura teológica. Sí, muy interesante y me resuena bastante con, en general, con la estructura misma de la Suma Teológica, en el hecho de que hoy en día cuando la leemos intentamos leer casi solo siempre las respuestas, pero cuando uno lee los argumentos a favor, las objeciones y cita la Biblia, Tomás, no la cita porque, bueno, porque tiene ganas de poner una objeción, sino porque si es que la Biblia tiene una opinión que parece que objeta contra su propia tesis, tiene que resolverla porque es una autoridad que tiene que considerarse y si de verdad está en contra de lo que él dice, yo estoy muy seguro que se sumiría primero a la letra de la Biblia, que, bueno, la letra, como usted dijo, a la realidad que se transmite a través de la letra Ujú. de la Biblia, antes que a su propia tesis, ¿no? Entonces, sí, muy, Efectivamente, ¿no? Y yo creo que es pues una sorpresa que podemos llevar al abrir la Suma Teológica y darse cuenta que no es solamente Aristóteles, Platón u otros pensadores, sino Santo Tomás incluye en esta reflexión la Sagrada Escritura, ¿no? A veces como confirmación de una tesis que mantiene, pero también precisamente en las objeciones cuando una cita bíblica provoca una reflexión filosófica. Y aquí
yo creo que llegamos a un punto importante de nuestra reflexión sobre tomismo bíblico, porque ¿para qué se escribió la Suma Teológica? ¿Para qué Santo Tomás al final de su vida decide crear ciertas síntesis? Porque sabemos que en el corpus tomista no es la única síntesis, ¿no? El libro de las sentencias también es una forma de sintetizar la materia teológica. También el Compendium Theologiae o Summa contra Gentiles, por lo menos 4 grandes síntesis Santo Tomás creó en su vida, pero la suma siempre provocaba la pregunta si es la suma una herramienta para leer mejor la Sagrada Escritura o al revés, ¿no? Intentar explicar los libros de la Sagrada Escritura, la tarea diaria de Santo Tomás, porque las clases precisamente eran sobre esto, ¿no? Explicar el libro de Job, el libro de los Salmos, el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿para qué explicar el Evangelio frase tras frase en la lección? Es para la suma, para que luego podamos entender mejor la síntesis, el orden de la explicación, o al revés. Creo que aquí tenemos una influencia mutua, ¿no? O sea, yo a esta pregunta respondería que necesitamos una cosa para otra y al revés. O sea, que es una gran experiencia, creo, iluminadora para los que leyendo la suma y encontrando alguna cita bíblica, vuelven al comentario bíblico que es sobre, por ejemplo, la carta a los Efesios o a los Romanos, ven lo que Santo Tomás decía ahí y luego volver a la síntesis. Y a veces nos puede llevar una sorpresa que la misma frase tiene explicación, no quiero decir contraria, pero diferente en el comentario bíblico y en la suma de teología. Más cosas. Incluso podemos observar cómo influye a la forma de redactar algunas cuestiones de la suma el hecho de que Santo Tomás en la misma época, por ejemplo, comenta a Job, el libro de Job. O sea, el tema de la providencia divina, el sufrimiento del inocente, etc. Y toda esta cuestión, toda esta historia de Job se refleja, por ejemplo, en la segunda parte de la suma teológica, en la parte moral, y a veces pues se nota incluso por el número de citas que probablemente Santo Tomás en esta época sí comentaba a San Pablo, ¿no? Porque le parece de repente más que en otras partes referencia al Corpus Paulinum. Bueno, todo este tipo de cosas yo creo que nos permite encontrar y descubrir a Santo Tomás como un teólogo que no tiene solamente un rostro, una faceta, sino que es capaz de integrar. Y hoy en día, cuando tenemos, por lo menos a mí me parece, una cierta tendencia de isolacionismo teológico, que por ejemplo uno que se dedica a la teología moral dice, bueno, yo no soy biblista, yo no entro en este terreno, ¿no? O yo enseño teología dogmática, no me meto con la exégesis protestante, ortodoxa, en la bíblica en general, porque a mí me interesa el dogma cristiano, ¿no? Pues para Santo Tomás estas cosas, estas distinciones dentro de teología no tienen sentido de algo absoluto, sino es algo que él es consciente de que, claro, aquí tenemos la exégesis, pero no puedo ofrecer una síntesis teológica que ignora alguna parte. Y entonces, cuando él explica la Sagrada Escritura, es capaz de sacar la afirmación dogmática, o sea, ¿qué me enseña en lo que creo este libro de la Sagrada Escritura? Pero por otro lado también cómo vivir según la verdad que he descubierto a lo largo de la exégesis. Y cómo todo esto provoca la pregunta a lo que debo esperar, lo que me espera, digamos, al final. Entonces, yo creo que es pues es una manera de hacer teología, precisamente. No es cuestión de que Santo Tomás nos ofrece pues algún dato o una reflexión. Yo no creo que la medida de Santo Tomás de la
de su teología, por qué es importante volver a ella y siempre se recomendaba ir a Santo Tomás para aprender algo. No se recomendaba ir a aprender una cosa, o sea, que sepas una verdad, sino que sepas imitar a Santo Tomás en su modo de hacer teología. Ujú. Bueno, ahora que lo ha mencionado, me parecería la mejor, una buena oportunidad para preguntarle a usted y que nos cuente, para las personas que no saben, para los oyentes que no están enterados, cuáles son los escritos en los que Tomás comenta la Biblia directamente y cómo se caracterizan o cuál es su favorito. A lo mejor a la gente también le interesa eso. Ujú. Muchas gracias por esta pregunta, porque, claro, pensamos a veces que Santo Tomás no escribió mucho sobre la Sagrada Escritura y yo creo que es algo sorprendido cuando miramos el listado de las obras y vemos que comenta el Antiguo Testamento. Por ejemplo, comenta el libro de los Salmos, eso al final de su vida, no, como suma teológica, pues no es un libro comentado por entero, porque termina con el Salmo 54, pero también tenemos comentario al libro de Job, de Jeremías, de Isaías, en su época juvenil, pues también tenemos referencias a otras obras, otros libros bíblicos del Antiguo Testamento, pero no en forma, digamos, de un comentario estructurado, con un prólogo, con la explicación y en el que se sigue pues una cierta regla. Quizás lo comento más tarde. Ahora, en el Nuevo Testamento, a Santo Tomás se le atribuye el comentario a dos evangelios de San Mateo y de San Juan, y también todo el Corpus Paulinum, o sea, todas las cartas de San Pablo están comentadas por Santo Tomás, lo cual es una situación privilegiada y yo creo que también muestra el valor que tiene la teología de San Pablo para Santo Tomás. No es casualidad que él se dedicó a explicar todas las cartas. Algunos dicen que, claro, es la consecuencia de que probablemente 2 veces podría enseñar estas cartas y la segunda lectura también influye en lo que quedó a nosotros, porque hay que saber que los comentarios bíblicos no son, como a veces pensamos leyendo el libro teológico de hoy, hay un exégeta que quiere explicarnos algún libro, entonces se sienta y escribe el libro, ¿no? En este caso no es así, ¿no? Se trata de una reportatio, como decían los medievales, o sea, apuntes de un secretario que seguía la clase dada por Santo Tomás y sabía escribir los argumentos principales, distinciones que Santo Tomás introduce, porque siempre todo siempre empezaba por la divisio textus. Cada lección, cada parte de la explicación empezaba por dividir el capítulo, por ejemplo, y decir, bueno, en este capítulo hay como 2 partes y en la primera parte trata de esto, esta primera se divide en 3 y la primera de estas 3 se divide, etcétera, etcétera, ¿no? A algunos lectores de hoy, supongo, eso puede cansar, ¿no? Porque dices, a ver, ¿dónde estoy ahora? ¿No? Una estructura bastante detallada y entonces cómo no perderse, ¿no? En el montón de estos detalles. Y sin embargo, todo esto tenía valor mnemotécnico, o sea, para recordar mejor. Claro, no tenían laptop o alguna otra cosa para escribir los estudiantes medievales, ¿no? Entonces tenían que recordar. O sea, la memoria era muy importante herramienta. Entonces, para facilitar el conocimiento del contenido, la materia de cada capítulo, cada libro, se introducía esta práctica de divisio textus. Y después se seguía la explicación palabra tras palabra, sentencia por sentencia, y así no omitiendo algunos pasajes difíciles, por ejemplo, ¿no? Sino dando explicación de todo capítulo. Y cuando el Santo Tomás considera que aquí hay un concepto interesante que necesita
pues una cierta reflexión aparte, más profunda, él introducía llamada nota, algo que a mí me parece corresponde a lo que es la nota a pie de página, ¿no? En el libro científico, ¿no? O sea, explicar un poco la fuente o que hay controversia sobre este tema, ¿no? Si Dios es justo o misericordioso, por ejemplo, ¿no? Y Santo Tomás sigue explicando la carta a los romanos y se habla de la justicia de Dios. Entonces dice, bueno, paramos aquí, bueno, no lo dice así, pero podemos así interpretar, dice, explicamos sentidos en el que Sagrada Escritura utiliza la palabra justicia. Si se puede a Dios atribuir justicia o no. Y si esto hace que no es misericordioso. Entonces, aparte de nota, también Santo Tomás introduce pregunta. Y yo creo que es gran sorpresa para uno que por primera vez abre el comentario bíblico de Santo Tomás, que ahí sí que también hay disputatio, que Ah, también se introduce, bueno, de forma más pequeña, pero también se introduce alguien que puede objetar y decir, bueno, esto me parece que da razón a los herejes o a los que están en contra de la fe cristiana y Santo Tomás. Bueno, no, porque eso hay que entender de esta forma. Claro, ¿qué supone esto? Un diálogo con el autor de la Sagrada Escritura y el diálogo con el lector de su tiempo. O sea, hay que explicar la Sagrada Escritura no en sentido de una letra muerta, sino algo que debe alimentar la vida cristiana de los que en el siglo XIII o XXI siguen leyendo este testimonio de la revelación y que Santo Tomás, yo creo, era consciente, como decía San Gregorio Magno, de que la scriptura cum legentibus crescit, decía este famoso Gregorio Magno, o sea, que la Sagrada Escritura crece con los que la leen y que esta lectura a lo largo del tiempo, en los siglos, a lo largo de los siglos, también contribuye a mejor comprensión, que no es todo cerrado, digamos, en el siglo I, en el contexto histórico, geográfico, sociológico. O sea, que no tenemos del siglo XXI escapar para ir al siglo I y sentirnos como si fuésemos oyentes, primeros oyentes de las parábolas de Jesús o sus palabras, sino Santo Tomás dice, no, no, cuenta también la transmisión de la Sagrada Escritura, que también es obra de la providencia, que Dios quiso decir una cosa importante en el siglo I para la gente que le oían, pero que no pierde su importancia a los del siglo XXI, XIII, XVI, que con una palabra Dios puede transmitir varias cosas. Es un supuesto, naturalmente teológico, que Santo Tomás saca, porque reflexiona mucho sobre lo que es la revelación y que para él la revelación no supone algo cerrado, algo que es como, vamos, cerrado en una época pasada, ¿no? Sino es algo en la que participamos. Y esta noción de participativa de la revelación también es pues, un punto crucial. Porque yo creo que muchas veces en la reflexión teológica, cuando oímos el término revelación, pensamos, esto ha ocurrido cuando vivían los apóstoles y después terminó. O sea que la revelación es la que se cerró y ya solamente nos queda una reflexión como desde fuera, esta reflexión, ¿no? Y sin embargo, la perspectiva de San Tomás es diferente, ¿no? O sea, no hay cosas nuevas que se añada después de lo que dijo Jesús y es transmitido por el Nuevo Testamento. Claro que no hay novedad que cambiaría, pero no es una cosa muerta, no es un organismo vivo, porque la Sagrada Escritura es para la Iglesia en la que esta palabra es palabra viva. Entonces, pues no es una inspección del cadáver, ¿no? Que podemos ver, bueno, ha sido así, de esta forma y no de otra. No, es un organismo vivo que esta palabra resuena en la vida litúrgica y de ahí, yo creo, para mí ha sido una sorpresa en un momento de estudio de Santo Tomás, darse cuenta no solamente de las citas bíblicas, sino
referencias a las fiestas litúrgicas o una forma de vivir algunas verdades que él analiza en la suma y en los comentarios como algo que experimenta el que oye, que no solamente se entera en la forma puramente intelectual, sino lo vive haciendo. Yo creo que también es importante ver pues esta función performativa de la suma teológica. Julio, ¿algún comentario? No, no se te escucha, pero creo que has... Antes decía que no, pero que creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que teníamos en el documento. sí, perfecto. No, bueno, claro, se me ha, mientras que ha hablado y digamos, mencionado que incluso en los comentarios bíblicos está la disputación, ¿no? Me ha hecho Ujú. recordar el hecho de que, pues, es que en realidad así comienza incluso las sentencias, porque se leía primero la Biblia y luego se comentaba la Biblia y luego se utilizaba el comentario de los padres y luego se sintetiza el comentario de los padres para poner la Biblia y luego se comenta el comentario de los padres Ujú. y eventualmente la Suma Teológica intenta unificar todo, pero nunca pierde, digamos, esa conexión intrínseca, digamos, esa dirección hacia el pensamiento bíblico, ¿no? Porque así Ujú. comienza la teología, digamos, cristiana, siendo una manera de entender la revelación bíblica. Claro, este punto de partida, ¿no? Es por Ujú, eso diferente de la reflexión que podríamos llamar teología filosófica, ¿no? En ujú, la que se parte de unos supuestos más ontológicos, filosóficos, gnoseológicos, y aquí, claro, a partir de la Biblia es importante para la teología cristiana. Y pues Santo Tomás creo estaría preocupado, ¿no? Por una teología que no menciona la Biblia, que es puramente reflexión intelectual y evita referirse al hecho tan importante que es la revelación de Dios. Entonces, claro, aquí es totalmente de acuerdo que esta manera de incluir a los padres de la Iglesia, a los filósofos que también son como camino para la sabiduría y para la ciencia, o sea, que invitar todos para que participemos en la misma sabiduría de Dios. O sea, que Santo Tomás no excluye a nadie. Es curioso, yo creo, desde este punto de vista, que él puede citar, explicando la Sagrada Escritura cristiana, a los autores árabes o judíos. O sea, porque siempre esto provocaba preguntas, incluso acusaciones a Santo Tomás, ¿no? Dice, oye, ¿qué Aristóteles nos puede ayudar en comprender algún dato de la fe cristiana o pues una tradición bíblica, ¿no? Por ejemplo, si abrimos la suma, la parte cristológica, Santo Tomás se pregunta en qué sentido era necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Era necesario o no? Y entonces dice, bueno, Aristóteles dice que necesario es algo, y explica, ¿no? La necesitas en el sentido aristotélico, y dice, bueno, esto sí se aplica, pues podemos decir, bueno, pues necesidad no absoluta, sino condicional, porque si no fuese el pecado, no sería pues necesaria la muerte de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí Aristóteles es un aliado, porque yo creo que teología medieval no piensa en la manera como hoy a veces pensamos, o sea, en una forma de club intelectual. O sea, yo soy del club de Aristóteles, entonces no leo los de otro club. No, Santo Tomás dice, no, no, aquí no hay clubs, ¿no? O sea, yo leo a todos, o sea, árabes, judíos, Aristóteles, pagano, y voy a intentar a comprender la Sagrada Escritura con su ayuda. Yo creo que el resultado de este ejercicio intelectual propio del cristianismo medieval es integración. O sea, me interesa la doctrina y la moral, me interesa la Biblia y filosofía, ¿no? Entonces se ofrece el producto completo, integral, y en el que
es difícil encontrar huecos porque a Santo Tomás le interesa que no haya estos huecos, ¿no? Que sea una estructura sólida en la que, claro, tú puedes no estar de acuerdo con una frase, pero esto tiene su explicación en la línea que tiene su base, ¿no? En una forma de pensar. Bueno, yo creo que esta manera de filosofar y teologizar es importante en el caso de la quinate. Sí, aquí me gustaría también mencionar un tanto pues para nuestros oyentes, la distinción entre filosofía y teología, o teología como la entiende Aristóteles y teología como la entiende nuestra tradición. Porque, pues como se define metafísica, ¿no? Que es la teología de la que habla Aristóteles, es la ciencia de las causas supremas con la luz de la razón natural, mientras que la teología, pues es la ciencia de Dios, la ciencia participada por nuestra parte de Dios, bajo la luz de la revelación. O sea, la distinción ahí es que en la filosofía y la filosofía reina, que es la metafísica, usamos meramente la razón natural para Ujú, alcanzar nuestras conclusiones, mientras que en la teología partimos del dato de la revelación, partimos de los ujú. principios de la fe, que son pues los artículos de la fe, y a partir de eso pues razonamos, ¿no? Entonces, Sí, y pero solamente obviamente, porque partimos de este dato, digamos, revelado, eso no significa que se excluye la razón metafísica. Más bien es algo que ilumina, se ilumina mutuamente. Y quizás me permiten que haga referencia a una obra importantísima en el desarrollo del tomismo bíblico, que es el libro de Matthew Levering, Scripture and Metaphysics. Y este título yo creo que muestra la idea de tomismo bíblico, ¿no? De integrar pensamiento metafísico como una base de la lectura de la Sagrada Escritura. O sea, de toda esta época y los intentos de deshelenizar la Sagrada Escritura o teología cristiana en general, ¿no? O sea, de evitar referencias filosóficas y hablar de la Biblia con el lenguaje de la Biblia sin esta dimensión universalista que siempre ofrece metafísica, ¿no? Porque en el fondo metafísica no es confesional, no hay metafísica cristiana, ¿no? Metafísica es metafísica, o sea, es como habéis dicho bien, ¿no? La reflexión sobre lo que existe y lo más fundamental en este nivel del ser y entender, comprender la realidad bajo este aspecto, lo más principal, lo inevitable, lo necesario. Y sin embargo, esto es algo que nos ayuda a comprender las verdades más sublimes, ¿no? Como por ejemplo la Trinidad. Y ahí sí que hay metafísica griega, pero no es una metafísica pura, sino es pues una metafísica que es herramienta para comprender el misterio trinitario en el que también hay que modificar algunos conceptos originales griegos y en este sentido también progresa metafísica por este contacto con teología, no es algo que solamente no es unidireccional. Solamente añadiría esto, ¿no? La perspectiva de sí, metafísica dentro de la teología. Y sin embargo, yo observo en la práctica teológica que muchos dicen, no, no, metafísica, no, no metas metafísica en teología, ¿no? Es que eso ya es como un cuerpo ajeno, o sea, que no es bueno esto. Yo creo que sí, y si queremos, por lo menos a los tomistas, nos interesa mucho recordar a nuestros contemporáneos que no es posible, pues en mi opinión, por lo menos, filosofar o reflexionar sin metafísica. Bueno, podemos tener diferentes metafísicas, ¿no? Pero sí, también como la ciencia necesita una cierta metafísica para saber qué valor tienen las afirmaciones que hace, ¿no? Alguno puede decir, oh, no me interesa metafísica del ser. Bueno, pues es otra cosa, ¿no? Si hay otra metafísica, ¿no? Y ¿cuál es la más adecuada, ¿no? Eso ya es otra cosa, otra discusión, pero sí que necesitamos una metafísica para hablar con sentido sobre la realidad, ¿no? Porque sin sentido podemos hablar, pero eso ya yo creo que no da este fruto que esperamos.
Sí, con respecto a ese tema que usted menciona de que no se puede hacer realmente teología sin tener ciertas presuposiciones filosóficas y metafísicas. Y si uno dice, ah, no, yo estoy haciendo filosofía, yo estoy haciendo teología sin meter filosofía acá, realmente uno sí está usando filosofía, pero solo la está escondiendo ahí debajo sin que Ujú, la gente se dé cuenta, ¿no? Y creo que acá podría mencionar una obra reciente de Thomas Joseph White, que te está sacando esas horas de Fundamentals of Catholic Theology, y el primer tomo, pues toma, como él interactúa bastante con Karl Barth y con estos autores que quieren salirse de la metafísica, pues ahí él creo que los acusa de una manera bastante exitosa, o pues logra demostrar que de todos modos se están basando en ciertos filósofos, a pesar de que quieran separarse de eso, ¿no? Y un punto que usted hacía que me pareció muy interesante es esa cuestión de cómo, si bien la metafísica es metafísica y no es confesional, hemos hecho y podemos hacer descubrimientos en la metafísica iluminados en cierta manera por la luz de la revelación. Y a lo que quiero llegar es precisamente a la noción del acto de ser, que Santo Tomás, pues cuando habla de esa composición entre esencia y ese en las criaturas o en las formas puras que serían los ángeles, es precisamente porque tiene esa noción de creación que él puede llegar al hecho de que los ángeles, a pesar de que no sean compuestos de materia y de forma, sigan siendo seres compuestos, porque al final son limitados y son creados, entonces tiene que haber una cierta composición, una limitación de su acto de ser, no son su acto de ser. Entonces pues es la luz de la fe que lo llega, pues que lo ayuda a alcanzar una conclusión que en principio sí es alcanzable con solo la luz de la razón natural. No necesitamos relación bíblica para saber que todo ente creado tiene que ser compuesto de esencia y ser, pero vemos cómo la teología, que no solo es ciencia, sino también es sabiduría, gobierna y guía y regula las demás ciencias que le están subordinadas, ¿no? Entonces, ujú. eso, Yo añadiría, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que es llamativo que en la época medieval el término ciencia se identificaba con filosofía. O sea, lo que hoy hablamos science, ¿no? Para los medievales, pues tenía pues este denominador común filosofía, ¿no? Y Santo Tomás muchas veces quiere hablar científicamente de los ángeles. Entonces, claro, hace referencia a la metafísica, metafísica en general, de Aristóteles, por ejemplo, como la más adecuada, y entonces le interesa mucho que el que cree que tenga la idea de que todo es compatible, de que aquí no hay ver el conflicto donde no lo hay. Y por eso yo creo que es algo que podemos imitar también hoy en día cuando incluimos, ¿no?, la referencia a la ciencia. Hoy es science en forma muy diferente, ¿no?, cultivado. Pero para Santo Tomás dice, aquí no podemos hacer una isla de teología, una isla en el mar sin estas conexiones. Más bien es un archipiélago. Podemos ir allá, volver, aprovechar y crear pues una síntesis. Y esta referencia es por eso para mí pues una gran ventaja del sistema tomista, ¿no? Porque él quiere hablar con sentido sobre, por ejemplo, también la transformación y el misterio eucarístico, ¿no? Utilizando la noción de sustancia, accidente, el cambio sustancial, en qué sentido el pan se hace el cuerpo del Señor. Y claro, aquí uno dice, bueno, la teología metafísica modificada, porque metafísica no sabe, ¿no?, si cambios sustanciales sin cambio de accidentes. Aquí sí que se mantienen los accidentes del vino y del pan, pero ya es otra sustancia, ¿no? Algo que Aristóteles podía objetar, o sea, y no entiendo cómo es posible. Claro, nosotros vamos más allá, ¿no? Vamos hacia el misterio, pero por otro lado, el misterio que no contradice, porque aquí no hay contradicción, es que esto es, pues, otra forma de ir más allá de la metafísica, pero con la base metafísica. Entonces, yo creo que a Santo Tomás y a otros escolásticos les interesaba pues credibilidad, o sea, que es creíble, ¿no?, lo que se propone en la Sagrada Escritura porque corresponde
a una reflexión metafísica que comparte cada ser humano capaz de filosofar, de entender, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de su propia religión. Yo creo que es pues un paso más hacia también, en sentido adecuado, el diálogo interreligioso, ecumenismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no se excluye a nadie, aunque se dice, bueno, esto está de acuerdo, esto no, esto aquí hay un error, y esta audacia, digamos, de decir las cosas como son, es también otra cara de la moneda del tomismo bíblico. Sí. Porque el tomismo bíblico, si me permiten, Ujú. pues también tiene esta dimensión ecuménica, ¿no? Que si miramos las obras y los libros que aparecen hoy en día sobre esta materia, a uno le puede sorprender, ¿no? Que aquí hay teólogos católicos, protestantes, y creo que tiene pues una gran ventaja, ¿no? De que se incluye también teólogos de otras confesiones y que encontramos en Santo Tomás pues una herencia común. Y claro, es doctor communis, ¿no? También en sentido pues histórico, ¿no? Porque es un doctor communis del cristianismo todavía no dividido, y por eso no extraña que hay un tomismo protestante, por ejemplo, o ortodoxo o católico, y todo esto yo creo que también nos permite ver a Santo Tomás como una figura, un ejemplo que ayuda a cultivar esta integración de la que hablamos. Bueno, creo que en este punto, como ya pasamos la hora hace un rato, podríamos ir concluyendo. No sé si, eh, pues quizás podría hacerle algunas recomendaciones a nuestros oyentes, aquellos que estén interesados en profundizar en el tema del tomismo bíblico, quizás podría hacer algunas recomendaciones de recursos, libros y demás, que para profundizar en estos temas. Ujú. Yo creo que todo depende un poco del idioma, porque hay mucha literatura en inglés, por ejemplo, y ya he mencionado Matthew Levering o Jürgen Wigen o John Boyle, y las publicaciones que aparecen en Estados Unidos, también la revista Nova et Vetera, que son accesibles en Internet. Yo creo que son publicaciones importantes para uno que quiere primero comprender cómo Santo Tomás lee la Sagrada Escritura, porque esto se puede imitar de alguna forma, ¿no? Y eh, creo que es muy provechoso conocer herramientas medievales de la exégesis, o más bien hermenéutica bíblica, por un lado, ¿no? Pero también hay estudios históricos sobre la recepción de la exégesis patrística. Aquí tenemos en francés, sobre todo, pues libros de Gilbert Daon, que escribió pues muchos artículos y libros donde explica la historia de la exégesis medieval, y de mucho valor también son sus introducciones en las traducciones francesas de los comentarios bíblicos de Santo Tomás, una serie en la editorial Cerf, y ahí yo creo que son unas piezas magníficas. La gran maestría de profesor Daun ahí se muestra, ¿no? Y él analiza y nos acerca, yo diría, a Santo Tomás y su modo de proceder con la Sagrada Escritura. Por otro lado, en el mundo hispano también hay publicaciones de Ignacio Manresa, por ejemplo, su doctorado acerca del sentido espiritual de la Sagrada Escritura, el carisma profético y relación, digamos, de la inteligencia espiritual de la Sagrada Escritura. También tenemos a Catalina Vial de Amesti, con un estudio sobre San Pablo, también en el contexto de la teología protestante. Y bueno, también hay unas obras de Leo Elders traducidas al español, y bueno, varios autores, digamos, clásicos ya, diría, entre Marie-Dominique Cheny, Jean-Pierre Toller, eh, Pinkers, pero también tenemos autores como Padre Bonino, el presidente de la Pontificia Academia de Santo Tomás, que además propone una interesante manera de profundizar en el tomismo bíblico. Es como intentar
recomponer a los escritos de Santo Tomás que nunca él ha preparado, pero que se refiere a las citas bíblicas de algunos libros del Antiguo o Nuevo Testamento, y así podríamos reconstruir el posible comentario. Por ejemplo, el libro de Génesis, Santo Tomás nunca comentó, ¿no?, por entero, pero sí que tenemos en la suma un tratado sobre la creación. Y ahí casi Santo Tomás sigue el relato del Génesis, ¿no? Pero hay muchas más citas de Génesis. Padre Bonino hizo un libro sobre el Cantar de los Cantares, pues fijándose en, primero, sentido e importancia que tiene este libro para la tradición de sabiduría del Antiguo Testamento, esta tradición sapiencial, pero por otro lado, cómo reconstruyendo, cómo podría ser el comentario a este libro, que la tradición además dice que ha sido dictado, el comentario, en el lecho de muerte en Fossa Nuova, cuando ya moría Santo Tomás, ¿no?, que la última obra era el Cantar de los Cantares, ¿no?, que se interpreta como el himno a la relación entre alma y Dios, y en este sentido, hablando del amor humano, se intenta explicar el profundo amor entre Dios y la criatura, ¿no? Pero bueno, ya vemos que hay una literatura que está creciendo. Por un lado, también tenemos traducciones al español, a otros idiomas, como también polaco. Tengo el honor de participar en esta serie de Opera Omnia de Santo Tomás de Aquino, pero también hay traducciones en italiano, en alemán, y sobre todo la gran edición en inglés, hecha por un instituto tomista en Wyoming. Aquinas CC es la página web donde también están traducciones en inglés. Hemos añadido polaco, o sea que una herramienta, o sea, una página que creo en el futuro puede ser interesante porque en varios idiomas podemos consultar la misma obra de Santo Tomás. Excelente, profesor. Muchas gracias por haber venido, haberse tomado el tiempo de conversarnos sobre este tema tan interesante del tomismo bíblico. Vamos a poner una pequeña lista, o más grande quizás, de recursos para los oyentes que les interese profundizar en eso. Pueden ir a la descripción y ahí vamos a poner algunas de estas obras. Y no sé si tenías algo que decir, Leonardo, antes de que No, también quería concluyamos. agradecer al profesor Rorschach por tomarse el tiempo. Normalmente tiene mucho en su agenda, pero gracias por al menos darnos esta hora para escucharlo. La verdad ha sido un placer, muchas gracias por las preguntas y bueno, pues ojalá podamos continuar esta reflexión sobre Santo Tomás o algún otro tema. Estoy a vuestra disposición, a nuestros oyentes, si tienen algunas preguntas o temas que querían que hablemos. Y la última cosa que se me ocurrió, para no olvidar también, quizás, y así despedirme, que me gustó mucho la iniciativa de la organización CITA, que es una asociación tomista internacional en Bolonia, que prepara para cada día el comentario bíblico de Santo Tomás a las lecturas de cada día que se leen en la liturgia. O sea que podemos ir explicando las lecturas en la liturgia cristiana, católica, tomando parte de algunos pasajes de los comentarios bíblicos, ¿no? Así que también recomiendo estas páginas web, no solamente los libros o artículos. Muchas Excelente. gracias por la invitación. Muchas gracias a usted y nos vemos en el siguiente capítulo de Veritate.